sola esta cosa. Acá también hay, mírenme, aquí, ahí están los ribosomas, estos son los poliribosomas, y en el cloroplasto también existen. Por lo tanto, los tres están en los tres. Botones respiratorios, ojo con lo que les voy a comentar. El botón respiratorio en la bacteria es ese que se ve ahí arriba, que es como una cosita chiquitita que está pegada a la membrana. En la mitocondria, estos son los botones respiratorios, miren, en la membrana interna de la mitocondria, donde ustedes ven estas crestas, esos botones son botones respiratorios. Un momento, papelito, saque un papelito, le echa alcohol gel, limpie su mesa, que selecciona, y después bota en el basurero y se viene a lavar las manos de nuevo con alcohol gel, ¿ya? Esos botones que ustedes ven ahí, que son como unos palitos con cabeza, se llaman botones respiratorios. ¿Para qué sirven esas cositas? Para producir energía, para producir ATP, ¿ya? ¿Y quién la tiene? La tiene la mitocondria. Los cloroplastos lo tienen, solo que no se ven en estos dibujos. Los botones respiratorios están aquí, sobre la membrana del tilacoide. Ahí hay botones respiratorios. Y en la bacteria, como les dije, los respiratorios, los tres también, ¿ya? ¿Cuáles son los límites que tiene la bacteria? La bacteria tiene pared y membrana. ¿Qué límites tiene la mitocondria? Doble membrana. ¿Qué límites tiene el cloroplasto? Doble membrana, porque son organelos de doble membrana, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones? Mira, de verdad depende de la bacteria, por eso que les puse variada. Hay bacterias que son descomponedoras, hay bacterias que son fijadoras de nitrógeno, hay bacterias que son colaboradoras de nosotros, hay bacterias que son súper importantes para nuestra digestión, entonces depende de la bacteria. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Es respiración celular. Si no sabes lo que es eso, significa producción de energía. Eso es lo que hace, eso son las cosas que se tienen que aprender. ¿Qué hacen las mitocondrias? Producen energía. Eso se lleva a cabo a través de un proceso que se llama respiración celular, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen las plantas? Con los cloroplastos, el cloroplasto es el organelo que se utiliza para la fotosíntesis, ¿ya? Eso. Y por último, fisión binaria, no sé si saben lo que es eso, es un mecanismo de reproducción a nivel celular. ¿Y quiénes hacen fisión binaria? Bueno, ese mecanismo clásicamente uno se lo explica con las bacterias. La bacteria se divide en dos por fisión, ¿ya? Pero curiosamente, la mitocondria y el cloroplasto también hacen fisión binaria. Entonces uno tiene que pensar, es bien entretenido pensarlo así, profe, entonces el cloroplasto y la mitocondria, que son organelos, ¿se reproducen? Sí, se reproducen dentro de la célula, ¿ya? Pero quien los controla es el núcleo. Que no puede hacer una invasión mitocondrial, te fijas adentro de una célula. Hay alguien que lo tiene que controlar. Que lo controla es el núcleo, ¿ya? Lo mismo pasa. Entonces, cuando uno termina de hacer todo este análisis, por algo lo hago, ¿eh? ¿Cómo me escuchan en la casa, chiquillos? Bien. ¿Sí? Ya. Bien. Por ende, ¿por qué meto estos tres y los hago comparar? Bueno, porque son súper parecidos, ¿cierto? Es decir, tienen casi todo igual. ¿Y qué permite hacer esta comparación? Explicar una teoría. Quiero que se vayan a su libro, vamos a buscar dónde está esta teoría, y se van a ir a la página, espérenme un poquito, página 102 del libro. ¿Registe el libro? Chao. 102 del libro. Tome apunte entonces, tome apunte, ¿ya? Y anote la página. Ponga ahí en la página 102. Va a aparecer una teoría que se conoce con el nombre de teoría. ¿Cómo dice el título? ¿Teoría cuánto? Endosimbiótica. Miren lo bonito que les voy a explicar. No sé si alguna vez tuvieron esta explicación de la teoría. La teoría lo postula una señora que es de apellido Margulis, Lynn Margulis, del año 1967, y lo que postula ella es lo siguiente, palabras súper sencillas, se las voy a explicar primero. Ella postula
que la mitocondria y el cloroplasto son tan parecidos a una bacteria porque en algún momento fueron bacterias. Por eso es que son tan iguales a las bacterias. ¿Y qué es lo que ella explica en relación a esto? Miren la pizarra para que lo puedan visualizar mejor. Ella explica que una célula, mírame, una primera célula eucariota que tiene núcleo, se comió a una bacteria aeróbica, que es, para que ustedes lo entiendan, como una mitocondria, ¿me entienden? Se comió una mitocondria, que es una bacteria aeróbica, pero como esta célula eucarionte no tenía los mecanismos para digerir, la puede incorporar, a ver, la mitad del cuerpo, mejor lo vamos a ver, ¿ya? La puede incorporar, pero no la digiere, no la mueve, porque no tiene organelos capaces de la digestión. Y al incorporarla, fíjate qué es lo que ocurre, pasa a formar parte de la célula, estableciendo una simbiosis. ¿Qué significa eso? Que ambas se colaboran. Esta bacteria que da dentro de la célula le aporta a la célula una fuente de energía. La mitocondria, ¿qué es lo que hace? Produce grandes cantidades de ATP. Por ende, la célula tiene una fábrica de ATP. Y llega a la bacteria a haber sido intoxicada, incorporada en una casa. Protección, comida gratis. Por ende, la cosa es beneficiada. ¿Ya? Luego, ella postula que en una segunda endosimbiosis, un descendiente consumió bacterias fotosintéticas que evolucionaron a cloroplasto. Esta célula sintética que tiene núcleo y tiene mitocondria incorpora una bacteria fotosintética y que esa bacteria pasa a conformar lo que ustedes conocen como cloroplasto. ¿Ya? Por lo tanto, con esto se da origen a la célula vegetal y con esto se da origen a la célula animal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que establece cómo se llama la teoría endosimbiótica? La teoría endosimbiótica establece que la mitocondria y el cloroplasto tienen que haber sido procariontes. En español, bacterias que fueron endocitadas por una célula más grande, ¿ya? Y que obviamente nos va a permitir este mecanismo que les mostré acá. Ya. Eso es, ¿se entendió, no? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Lo importante de la teoría? Ya. Nos devolvemos ahora. Vamos. Déjenme ver qué más tengo acá. Nos vamos de acá y nos vamos a ir vamos a seguir la secuencia que les voy a indicar en el libro. Miren. Nos vamos a saltar respiración celular, nos vamos a saltar fotosíntesis, porque se los voy a pasar al final, ya al final de los organelos, para que no terminemos, no se nos acabe el hilo. Entonces, ¿dónde nos vamos? A la 103. Página 103. Nos tendríamos que ir a organelos de una membrana. Ya no es porque me la... Ya. Vamos a comenzar con, recién terminé de ver los organelos de doble membrana, vimos núcleo, mitocondria, cloroplasto, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a revisar organelos de membrana simple. ¿Qué te tienes que aprender de esto? Se lo voy a decir antes de que comience. Se tienen que aprender el organelo, la función y en qué parte de tu cuerpo hay más de eso. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo les digo, mitocondria, ¿dónde tienen que haber muchas mitocondrias? En aquellas células que tienen que ver con energía, por ejemplo, en los músculos. En los músculos hay muchas mitocondrias, ¿se fijan? Pero a lo mejor no así en una célula de la piel que es poca la energía que tiene que trabajar, ¿te fijas? Esas son las cosas que tienen que ver. Los cloroplastos, profe, ¿dónde están en gran cantidad? En las plantas, o sea, ahí es donde se produce la fotosíntesis. ¿En qué parte puntualmente? En la hoja. En la hoja donde ocurre la mayor cantidad de procesos fotosintéticos. Ya. Ahora, vamos a comenzar con el primer organelo de membrana simple. Váyanse a la página 103 del libro. Y vamos a comenzar con el retículo endoplasmático. ¿Ya? Profe, muéstremelo aquí en el dibujo. Chiquillos, ven en la casa, en la diapo, ¿no? ¿Ven la diapo que estoy mostrando o no la ven? No. Profe.
me tienen que avisar, pues, chiquillos. Eché desde un principio porque no lo veía. ¿Dónde está eso? ¿Ahora sí? ¿Ahora lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, aquí nosotros tenemos, mira, aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos las mitocondrias, y estas estructuras que ustedes ven así, de estructuras membranosas, que son de una membrana, ese, y este que está aquí en color azul, son los retículos, ¿ya? Esos son los retículos. ¿Cómo se definen? En el libro dice organelos formados por membranas simples de igual naturaleza que la membrana celular, y existen dos tipos, ¿ya? Este bonito me gusta más. Este retículo, que se llama el retículo endoplasmático rugoso, profe, ¿cómo se da cuenta que es rugoso? Porque si ustedes se fijan, hay que hacer un medio zoom, sí, porque no se nota mucho. Existe sobre la superficie de ella unos puntitos, ¿los ven o no? Esos puntitos le dan la rugosidad al retículo, y se notan ahí en la pizarra, ¿ya? Ese retículo, miren, no voy a mostrar uno, ahí está, ahí se ve harto mejor, mira. Ahí se ve la pizarra unos puntitos encima. Ese es el retículo endoplasmático rugoso. Esas cositas que ustedes ven encima de esas estructuras membranosas son ribosomas, ¿ya? Y este que está aquí es el retículo endoplasmático liso. Como en el libro parten con el liso, partamos con el liso a continuación. A ver, te tengo al revés la cuestión. Ya. El retículo endoplasmático liso, ¿qué dice en el libro para que lo marquen? Porque si te tienen que aprender la función. Dice: la mayor parte de su actividad es llevada a cabo por enzimas que se encuentran en sus membranas que son capaces de marcar. ¿Qué hace el liso? Sintetiza, miren, empieza igual que su nombre, sintetiza lípidos, acuérdense, página 103, sintetiza lípidos, fosfolípidos y esteroides, y también participa en la inactivación de toxinas. En las células musculares, este organelo recibe el nombre de retículo sarcoplásmico, el cual almacena ion calcio. Ya, fíjense acá en el dibujito, por favor, para poder explicar. Miren, el retículo endoplasmático liso, chiquillo, como está relacionado con la síntesis de lípidos, en la clase de lípidos, Profe. nosotros dijimos que había un set de hormonas, dígame. Disculpe, ¿puede aceptar una compañera? Paz Escubillana. Ya la acepté ya. Ya. Ya me llegó el mensaje. Gracias. Ya iba. El retículo endoplasmático liso tiene que ver con la síntesis de lípidos, ¿ya? Si ustedes ven en su cabeza y me han hecho caso con lo que yo les pedí, que me hicieran los mapas conceptuales, se acordará que dentro de los lípidos que había, estaban los lípidos de membrana, que eran los fosfolípidos, y estaban las hormonas lipídicas, ¿recuerdan? Que eran 6, que eran las hormonas, ¿recuerdan? De la glándula suprarrenal y las sexuales, ¿ya? Bueno, entonces, si tú le haces un corte, miren aquí, al testículo, fíjense aquí, el testículo es una gónada, ¿cierto? Al igual que el ovario. ¿Y qué es lo que producen ellos? Producen hormonas sexuales lipídicas. Por ende, ¿en qué parte del cuerpo tú encuentras harto liso? En aquellas células que se especializan en la síntesis de sustancias lipídicas, ¿ya? ¿Y cuáles serían ellas? Tomen apuntes porque no aparece nada de esto en el libro. Coloquen, donde dice liso, ¿dónde voy a encontrar harto desarrollo del liso? Coloca en el testículo, en el ovario, pongan en el hígado y en el músculo, como aparece ahí, lo destacan. En el músculo almacenando calcio, ¿ya? En el músculo almacenando calcio, ya. Profe, ¿qué hormona producía el testículo lipídica? La testosterona, pues chiquillos, ¿ya? Esa es la hormona lipídica que produce este retículo endoplasmático. ¿Qué hormona produce en la mujer el ovario? La progesterona y el estrógeno. Exacto, la progesterona y el estrógeno, ¿ya? Esas dos hormonas también son de naturaleza lipídica.
vamos ahora con el siguiente organelo, que corresponde a el retículo endoplasmático el retículo endoplasmático liso, rugoso. Ya. El retículo endoplasmático rugoso, aquí está, miren, que corresponde, ¿no es cierto?, a esta estructura membranosa llena de ribosomas, cumple con varias funciones, pero hay una función fundamental. Déjenme ver lo que les pusieron en el libro para ver si lo dejan marcado aquí. El término rugoso se refiere a la apariencia de este organelo en las microscopías electrónicas como resultado de la presencia de, marquen, ribosomas en su superficie externa. Este retículo participa en tres funciones principales. Escucha, yo sé que es una lata que se tengan que aprender las cuestiones de memoria y que no entiendan mucho, pero relacionemos la materia. Miren, yo hace rato que les vengo diciendo, porque no es la primera vez que lo comentamos, que existen unas estructuras en la célula que se llaman los ribosomas, ¿ya? ¿Se acuerda de los ribosomas? ¿Se acuerda para qué servía el ribosoma? ¿Usted se acuerda para qué servía? ¿Alguien? ¿No? En la sala ninguno recuerda la función de los ribosomas. ¿Y qué hacía el ribosoma? ¿Qué hacía? Función del ribosoma. Si no lo saben, anótenlo al tiro para que no se les olvide, porque este autor les va a penar todos los días casi, ¿ya? En biología. ¿Hay alguien de la casa que sepa la función del ribosoma? ¿Para qué era? Ya, parece que no. Anoten. Síntesis de proteína. Eso hacen los ribosomas. ¿Y saben lo que significa síntesis de proteína? Significa formar proteínas. Eso es lo que hacen estas estructuras celulares, formar proteínas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que entender que si el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas en su membrana, esa es su pega, pero en fábrica, porque hay cientos de ribosomas pegaditos a la membrana, miren, cada uno de esos puntitos que ustedes ven ahí es un ribosoma, y por lo tanto el retículo endoplasmático rugoso, su función es la síntesis de proteínas. Miren lo que dice el libro. Funciones, número 1, síntesis de proteína. Pero, profe, ¿qué proteína? Destaquen en el libro. Dicen proteínas de secreción. ¿Qué significa eso? Que son proteínas para exportar, ¿ya? Los ribosomas pueden estar pegados a retículo o los ribosomas pueden estar libres, solitos, ¿ya? Si están pegados a retículo y forman el retículo endoplasmático rugoso, todo lo que se forma en el rugoso es para exportarlo. Son proteínas que tienes que sacar de la célula, ¿ya? Entonces, primero, dígame. ¿Qué naturaleza tienen los ribosomas? ¿Cómo? ¿De qué están compuestos los ribosomas? Ya, me voy a hacer adelantarme un poquito porque lo tengo que pasar en unos 15 minutos más. Pero los ribosomas están hechos de ARN y de proteína. Estas son moléculas estructurales, ¿ya? ARN y proteína. Lo vamos a ver en un ratito más. Pero quiero que en su cerebro se procese al tiro qué es lo que hace un ribosoma para que entiendan lo que hace el rugoso, porque si no es como... Ya, entonces atención. El retículo endoplasmático rugoso también está relacionado, miren el libro, con la glicosilación parcial de proteínas y lípidos. Ya, yo no sé, profe, qué es glicosilar. A ver, espérenme. Glicosilar significa, voy a mostrar un dibujito donde se ve la glicosilación. Miren, esto que está aquí es una membrana plasmática, ¿ya? Y esto es un azúcar, un carbohidrato, y esto es una proteína de membrana. La palabra glicosilar significa adherir azúcares a proteínas y a fosfolípidos de membrana. Eso significa glicosilar, ¿ya? No sé si se acuerdan en la membrana plasmática, que la membrana plasmática tenía como una antenita. ¿Se acuerdan? Esos carbohidratos son fusionados o adheridos a las proteínas de membrana a través de este proceso que se llama la glicosilación, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, miren en el libro,
La segunda función del rugoso es glicosilación parcial de proteína y lípidos. Profe, ¿por qué parcial? Porque váyanse a Golgi, miren a Golgi y miren la primera función de Golgi, destácalo. Glicosilación de lípidos y proteína porque él la termina. Quien comienza este proceso de adherir carbohidratos a proteína es el rugoso, pero quien termina el proceso de glicosilación es el Golgi. ¿Ya? Sigo con la tercera función. Colabora con el liso en la fabricación de membranas. ¿Por qué, profe? A ver, ¿de qué está hecha la membrana plasmática? Los principales dos componentes de una membrana plasmática, ¿cuáles son? Recién los nombré, ¿eh? Fosfolípido y proteína. Entonces aquí dice, está involucrado en la producción de membrana, pero ¿qué cosa de la membrana? El rugoso, ¿qué forma de la membrana? Las proteínas de membrana, punto, las proteínas de membrana, ¿ya? Profe, y el liso, los lípidos de membrana, porque le acabo de explicar que el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, ¿no es cierto? Entonces, el liso forma los fosfolípidos y el rugoso forma las proteínas de la membrana plasmática. Ya, chicos, ahora, esta es la parte de la aplicación y esto es lo que no aparece en el material, así que me van a tomar apunte, que esto es la parte preguntar la prueba, ¿ya? Es decir, preguntan la función, pero también dónde lo van a encontrar. Bueno, ¿dónde voy a encontrar mucho rugoso? Toma apunte. Número 1, pongan en las células del páncreas. Esa pregunta la han hecho 1000 veces. No 500, 1000 veces. ¿Por qué, profe? Porque el páncreas, ¿alguno de ustedes sabe lo que hace el páncreas? Verdad que ustedes no son biólogos, pero produce una hormona, dos hormonas importantes, que son la insulina y el glucagón. Y esas hormonas son de naturaleza proteica, están hechas de proteína. Entonces, cuando yo me meto, miren el dibujo, a una célula pancreática, lo que más abunda en la célula pancreática, porque su especialidad es producir hormonas proteicas, es el rugoso, el que ustedes ven en verde. ¿Te fijas? Hay mucho rugoso, porque su pega es esa, producir proteína, que son las hormonas proteicas. ¿Ya? Y además, el páncreas, chiquillo, produce otra función, que es la función exocrina del páncreas, produce enzimas para la digestión. Y todas las enzimas son de naturaleza proteica. Así que por todos lados el páncreas es un muy buen ejemplo de, ¿cómo se llama? De células con gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? ¿Qué otra más? La neurona, anoten. La neurona también tiene harto rugoso, ¿ya? Si bien a ustedes no les entra la función de la neurona, sí tienen que saber que es una célula, ¿no es cierto? ¿Y por qué tiene que tener tanto rugoso? No sé si lo saben, porque ustedes tuvieron tercero medio, pero capaz que tercero medio con estallido social tuvieron, ¿cierto? Sí, porque ustedes son egresados, ya. Lo más probable es que no le hayan pasado mucha neurona en el colegio, ¿no mucho? Bueno, les cuento. La neurona produce unos mensajeros químicos que se llaman neurotransmisores. ¿Han escuchado hablar de la adrenalina, la dopamina, la serotonina? Todas esas moléculas son de naturaleza proteica. Por ende, cuando tú miras una neurona, lo que más abunda en su citoplasma es retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué la neurona? Coloquen al lado, porque produce neurotransmisores proteicos. Y por otro lado, tenemos al linfocito B, que lo van a colocar porque el linfocito B, ¿saben lo que hacen los linfocitos? ¿A qué les suena los linfocitos? Más o menos. ¿Qué tipo de célula es? ¿Tienen idea? ¿Qué? Es como la célula. Ay, se me olvidó el nombre. Pero están en el. ¿Por dónde viajan? Ay, se me olvidó. Lo sé, pero no sé cómo explicarlo. ¿Por la sangre? Por la sangre. ¿Y qué son esos? Los linfocitos. Glóbulos blancos.
glóbulos blancos. ¿Y para qué les sirven los glóbulos blancos a ustedes? Para las ¿El sistema inmunitario? ¿Las defensas? para las defensas. Ya, pues miren, el linfocito B, todo esto que ustedes ven aquí es retículo endoplasmático rugoso. ¿Saben por qué? Porque él produce los famosos que han escuchado desde que empezamos con la vacunación, anticuerpos, ¿ya? Los famosos anticuerpos. Y los anticuerpos son proteínas. Por lo tanto, el linfocito B, ¿por qué tiene harto rugoso? Porque libera anticuerpos, coloquen ahí, que son de naturaleza proteica. Nos vamos ahora al complejo Golgi, o aparato Golgi. ¿Ya? ¿Qué hace el aparato de Golgi? Por favor, pueden mirar un poquito la imagen porque necesito que visualicen dos cositas. A ver, si este es el retículo endoplasmático rugoso, este es el retículo endoplasmático liso, eso que ustedes ven ahí, como unas verdaderas cisternas apiladas, es el aparato de Golgi, ¿ya? Profe, muéstrame otro Golgi, por favor, ya, vamos a buscar otro Golgi. Esto que está aquí, rugoso, liso, Golgi. Rugoso, Golgi, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el Golgi? Primero se los voy a explicar, después vamos a leer, ¿ya? Mírenme. Si yo, me voy a poner acá, y aquí, esto es lo más importante de todo lo que les voy a hablar, aparte que se aprendan los ejemplos. Suponte tú, nosotros estamos metidos en una célula pancreática beta. La célula del páncreas beta produce insulina. Esa hormona usted le entra, por eso que les voy a colocar ese ejemplo, ¿ya? Como produce insulina, ¿quién es el productor de la insulina? Es el retículo endoplasmático, vamos, rugoso. Escuchen. Esa hormona que se produce en el rugoso se lo pasa al liso, ¿ya? El liso se lo pasa a través de vesículas que le envuelven a unas vesículas de transición. Y esas vesículas de transición llevan la hormona hasta el Golgi, profe. Y no podemos mandar la vesícula al tiro para afuera para que salga. Es una carretera, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una carretera continua, tal vez no que estén fusionadas, pero hay una funcionalidad, ¿me entienden?, estructural entre estos organelos. Entonces, del rugoso nos vamos al liso. Del liso llevamos adentro, ¿no es cierto?, a esta hormona, se la envolvemos en una membranita, en una vesícula, fíjense aquí, y cuando esta vesícula que trae adentro la hormona llega al Golgi, miren lo que hace, la vesícula se fusiona y la hormona entra al Golgi. ¿Y qué ocurre en Golgi? Se produce maduración de la molécula. La molécula empieza a tomar la tridimensionalidad que requiere, si hay que agregarle algunos componentes y se agrega. Por ende, el Golgi tiene una función de, mírame, recibir, almacenar, madurar las moléculas que vienen desde los retículos y una vez que la molécula está lista, miren el dibujo, la envuelve en una vesícula y esa vesícula se mueve de exocitosis y mírame, fusiona y libera la proteína al exterior. Eso es lo más interesante que tienen que saber que hace el Golgi. Por ende, Golgi está relacionado con ¿qué, profe? Con la exportación tanto de proteínas como de lípidos. Ellas son las que mandan hacia afuera las proteínas y los lípidos. Entonces, ¿qué dice aquí en mi torpeo de Golgi? El Golgi almacena. ¿Qué almacena? Lo que proviene de los retículos previos. Almacena proteínas y almacena lípidos. ¿Qué secreta? Lo que almacenó, ¿cierto? Secreta, lípidos y proteínas. ¿Qué glicosila? Lo que empezó el rugoso, lo termina el Golgi, ¿ya? Y en el libro, para que no se vuelvan locos copiando, ¿qué dice? Vamos, primera función glicosila, segunda función empaqueta, que eso es lo mismo que almacena, ¿ya? Formación del lisosoma, no lo he explicado, y formación de la pared celular primaria en células vegetales. Ya, esa es otra función que tiene el Golgi, que se los voy a mostrar al tiro acá. Miren el dibujo. Esta es una célula vegetal, que cuando la célula vegetal tiene que experimentar división celular, ¿ya? Miren lo que hacen las vesículas golgianas. El Golgi manda muchas vesículas que adentro traen celulosa.
y se empiezan a fusionar y forman esta placa que está en el medio y que luego me permite separar a las células en dos. Acuérdense que las células vegetales, mírenme las manos, no pueden hacer esto como el animal, porque tienen pared. Entonces, ¿cómo yo logro separarlas? Es empezando en el medio a formarle una pared. Y quien está comprometido en este proceso es el aparato de Golgi, ¿ya? Que nos permite separar a las células vegetales. Le devuelvo a los lisosomas. Tomen atención ahí, miren. Vesículas de secreción exportable, membranas plasmáticas nuevas, que se pueden agregar también con fosfolípido y proteína. Pero ¿qué es esto? El aparato de Golgi envuelve enzimas que provienen desde el rugoso, porque acuérdense que el rugoso es el que produce todas las proteínas, las enzimas son proteínas, y da origen a un organelo que se llama el lisosoma. Entonces, a ustedes les llegan a preguntar, y aquí escúchenme por favor, ¿quién forma el lisosoma? El lisosoma se origina a partir de Golgi, pero ¿quién le da el Golgi? Mírenme, le da la membranita, ¿ya? Pero el lisosoma es el basurero intracelular, es el organelo que digiere todo lo que la célula se come, ¿ya? Entonces, adentro del lisosoma van enzimas, y esas enzimas no las puede producir el Golgi, porque el Golgi no produce proteína. Entonces, ¿quién produce las enzimas que van a ir dentro del lisosoma? Es el rugoso. ¿Se entendió? A ver de nuevo, yo les voy a decir que esto lo han preguntado muchas veces, repito. Los lisosomas tienen membranas y enzimas en su interior, pero las membranas se las aporta el Golgi, pero las enzimas que van adentro, ¿cómo llegaron acá, profe? Así, mira. El rugoso las sintetizó, se las pasó al liso. El liso las mandó en una vesícula de transición al Golgi. Y el Golgi las traspasó por esta cisterna y una vez que llegó a esta parte, se estrangula la membrana y se da origen al lisosoma. Por lo tanto, si yo les explico que les coloco una droga que les bloquea la actividad del retículo endoplasmático rugoso, ¿podré tener lisosomas funcionales? No. Ya. Miren la otra pregunta, esta pregunta que les voy a hacer ahora, la han preguntado así, pero reiteradamente de distintas maneras. Escuchen. ¿Dónde se sintetizan proteínas? En los ribosomas del rugoso, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, si te preguntan, ¿el liso tiene proteínas? Los alumnos me dicen, no, pues, profe, porque el liso sintetiza ¿qué? Vamos, lípido. Ya, pero ¿ustedes creen que la síntesis de lípidos por arte magia? ¿Quiénes están involucradas en la síntesis de todas las moléculas? Las enzimas. Por ende, si a ustedes les esta pregunta, chiquillos, 10 veces la han hecho. En el liso, ¿hay proteína? Uno dice, no, pues, profe, pues, si usted dijo que eran los lípidos. Ya, pues, bueno, para poder producirlo, tiene que tener enzimas proteicas. Pregunto, ¿y quién se la entrega? El rugoso. El rugoso le da al liso las enzimas para que el liso produzca lípido. Por ende, ¿entienden la integridad que existe entre todos estos componentes? Profe, ¿y el Golgi? El Golgi tiene que madurar y necesita enzimas. Sí. ¿Y quién se lo entrega al Golgi? Vamos. El rugoso se lo pasa al liso, el liso se lo pasa a Golgi y Golgi ocupa su enzima. Por ende, si usted bloquea al rugoso, complete la oración. No hay nada funcional, nada funcional. Por eso es tan importante que entiendan dónde se producen las proteínas. ¿Te fijas? Por eso partí explicándole lo de los ribosomas. ¿Ya? Ya, entonces, si yo le sigo la huella, ya, así lo he preguntado, ¿de qué están hechas las proteínas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto? Milenko. Milenko, ¿de qué están hechas las proteínas? La unidad monomérica de una proteína, ¿cuál es? No, está estudiando tampoco. ¿Unidad monomérica de las proteínas? ¿No es el monosacárido? Muy bien.
Lo empiezo a mirar y ahí es distinta la presión, ¿ah? Teniéndolo aquí, ¿ya? Porque ahí no vi nunca nadie, había dos compañeras nomás. A ver, no son los monosacáridos. A ver, unidad monomérica de las proteínas son los aminoácidos, por chiquillo, los aminoácidos. Ya, atención. Si yo te marco un aminoácido, escuchen, dentro de una célula, que forman los aminoácidos cuando se juntan, que producen proteínas. Así se forman las proteínas. Si yo te marco un aminoácido y le sigo la huella a nivel celular, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿En el rugoso? ¿Sí? ¿En el liso? Vamos. Sí. ¿Y en el Golgi? Sí. ¿Y en los lisosomas? Sí. En todos lados. ¿Te fijas? Ya, eso es lo que tienes que procesar. Ya, eso en el libro no sale por ni un lado, ¿me entienden? Porque esas son las cosas que uno tiene que explicarles, porque eso es como la integración del bla bla, ¿me entienden? Con la prueba, ¿ya? Ok, chicos. ¿Dónde hay mucho Golgi? ¿Saben dónde hay Golgi? Porque que lo dejen anotado. ¿En qué células del cuerpo de nosotros tenemos harto Golgi? A ver. Si el Golgi tiene que ver con almacenar y secretar, díganme qué partes del cuerpo de ustedes son principales secretores. A ver, díganme cosas que ustedes secreten. Las glándulas, eso. ¿Dónde tienes harto Golgi? Anoten, en todas las glándulas. Mauro, dime alguna glándula, vos, Mauro, para que no llene el aire la usted. La sudorípara, otra glándula sebácea, las glándulas endocrinas, todas las glándulas, harto Golgi, ¿ya? Porque el Golgi, ¿qué es lo que hace? Secreta. Y necesitamos esta estructura para secretar en las glándulas. Y ahí tienen un ejemplo de acción del Golgi. ¿Estamos? Sí, sigamos. Nos vamos del aparato de Golgi y nos vamos ahora con los lisosomas. Ya, pregunto, ¿quién formó a los lisosomas? El Golgi. ¿Pero quién le aportó la enzima? El rugoso. El rugoso. Ya, muy bien. ¿Qué hacen los lisosomas? Yo siempre le explico a los alumnos y pónganlo al lado del lisosoma, pongan esta frase, basureros intracelulares, pónganlo en el libro. Y si no trajiste el libro, en el cuaderno. Arriba, en la página 104, donde dice lisosoma, pongan basureros intracelulares, arribita. Nosotros tenemos, chiquillos, un mecanismo para degradar moléculas que estamos incorporando a nuestras células, ¿ya? Y para eso necesitamos hacer digestión. Es como lo mismo que nosotros nos metemos la comida a la boca, le digerimos, la célula tiene su propio sistema digestivo, que es el lisosoma, ¿ya? Pero ojo que el lisosoma solo está en los animales, en las plantas no hay lisosoma, hay otros mecanismos de degradación en ellas. Son sacos digestivos que contienen enzimas sumamente fuertes llamadas hidrolasas ácidas. Toma apunte. ¿Qué hay adentro del lisosoma? Enzimas. Pero actúan dentro del lisosoma un pH superácido, es un pH 5, ¿ya? No es superácido, pero es ácido, ¿ya? Es un pH 5. ¿Y qué enzimas hay? Oye, de todo. Enzimas que degradan proteínas, enzimas que degradan carbohidratos, lípidos, ¿ya? Por lo tanto, tienen una gran actividad hidrolítica. ¿Tú te acuerdas de esa palabra? Hidrólisis. Hidrólisis era cuando yo agregaba agua y rompía un enlace químico, ¿recuerdan? Eso es hacer hidrólisis. Estas enzimas hacen eso. Todas hacen hidrólisis, ¿ya? Profe, pero ¿qué cosa rompen? Mira, aquí te lo voy a mostrar. Suponte tú llegaste, eres un macrófago, un glóbulo blanco de estos Pac-Man del sistema inmunológico y te comiste una bacteria, ¿ya? Miren, se comieron una bacteria, hizo así, fagocitosis. ¿Qué creen ustedes que hace ¿cómo se llama? El macrófago con esa bacteria adentro? ¿No la va a guardar de almacenaje? La tiene que moler, la va a moler. ¿Y cómo la muele? Mira, este fagosoma, que así se llama, se fusiona con
un lisosoma y comienzan las enzimas a degradarlo todo. Bueno, si de eso hay algo que puedo ocupar, lo ocupo como célula, ¿ya? Si hay alguna sustancia que me sea útil, y si es desecho, la boto para afuera, ¿ya? Eso es una forma donde ustedes ven actuar los lisosomas. Otro ejemplo, ingresaste gotitas por endocitosis, por pinocitosis, también la misma estructura, se fusiona con el lisosoma y lo degrada. Pero existe un mecanismo bien especial dentro de los lisosomas que se llama la autofagia. ¿Saben lo que es auto? Por mí mismo. Fagia viene de fago y fago viene de comer. Me como organelos, miren, digiero organelos que están dentro de mi célula cuando ya están viejitos. La mitocondria, como es como una célula, dentro de una célula, porque es como una bacteria, envejece. Y llega un momento en que yo tengo la mitocondria así viejita, y yo no tengo un cementerio de mitocondria en la célula. Entonces lo que tengo que hacer es fusionarla, mírame, con un lisosoma y comienzo su digestión. Eso se llama ser autofagia. ¿Estamos claros? ¿Dónde hay harto lisosoma? Bueno, aparte del macrófago, que es el ejemplo, tomen apunta, aparte del macrófago, el espermio. Anoten, el espermio. El espermio, si bien no es el organelo más importante, el organelo lisosomal se encuentra en el espermio. No sé si alguna vez lo han escuchado lo que les voy a decir, lo tienen que haber visto en reproducción, en segundo medio, si es que. Pero ¿en qué parte, profe, hay harto lisosoma? ¿Hay alguien que se le ocurra? Ahí, donde les marqué. En esa parte del espermio, que se llama acrosoma. Esa parte del espermio, que es la cabeza, la parte de arriba de la cabeza, tienes que tener lisosomas. ¿Para qué creen ustedes? Para fecundar. Cuando el espermio se encuentra con el gameto femenino, mírenme, cómo rompe las capas con esas enzimas. Entonces se fusionan y las enzimas van rompiendo las capas. Ya, anoten eso, que no está tampoco en el material. El acrosoma del espermio tiene un origen lisosomal, ¿ya? Y permite la fecundación. Profe, Dígame. ¿se encontraba en el espermio y en qué más? En el espermio, ¿y dónde más dije? En el macrófago. Sí. ¿Por qué macrófago? Macro grande, fago como en la célula blanca más grande que tenemos fagocitador. Tenemos macrófago y tenemos micrófago. Tenemos los dos, ¿eh? El micrófago es el neutrófilo, que es otro glóbulo blanco. Ya. Sigo. Nos vamos con los peroxisomas. Peroxisomas. Siguiente organelo. Ya. Quiero que anoten en el libro, al lado de la palabra peroxisoma, este comentario. El que no trajo el libro lo anota en el cuadernillo. Al lado de peroxisoma coloquen detoxificador. En la misma página abajo, donde está el peroxisoma, coloca detoxificador. ¿Saben lo que significa detoxificar? Es desintoxicar. A ver, díganme, ¿cuál es el órgano que ustedes tienen que les permite desintoxicar? El hígado. Si el primero que les falla a la gente que consume mucha droga, ¿no? Alcohol. ¿Qué es lo que le pasa a los alcohólicos? ¿Cómo se llama el problema? Cirrosis hepática, el tiro. Porque el pobre hígado, usted le pasa el alcohol y tiene que la pega de degradar al alcohol. Y es esto a la larga, desintoxicar al alcohol. ¿Me entienden? Lo desarma, lo desarma. Si tomo paracetamol todos los días, por si acaso, ibuprofeno todos los días, por si acaso, hay gente que hacía, ¿y por qué tomas? No, por si acaso, ¿no? Por si acaso me viene el dolor de cabeza, ya. O le viene un poquito, te toman 3 pastillas, ya. Eso, quien sufre es el hígado, ¿ya? Ese es nuestro órgano. Pero ¿dónde tú tienes mucho de este organelo, que es el desintoxicador? En el hígado. Ahí vaya a tener mucho peroxisoma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el peroxisoma? Desintoxica las moléculas.
Bueno, les voy a contar una cosa. El peroxisoma, la membrana del peroxisoma lo aporta el retículo endoplasmático liso. No es el Golgi, ¿ya? Tomen apunte en eso. Es bien raro lo que les estoy diciendo. Pero el peroxisoma, su membrana, la aporta el liso. Y sus enzimas, ¿quién cree? Porque adentro hay enzimas desintoxicadoras. ¿Quién cree que aportó esa enzima? ¿Rugosa? Ya. No, es una excepción. Son ribosomas libres, que son ribosomas que están solitos, que no están pegados a membrana. Anoten. ¿Quién aporta las enzimas del peroxisoma? Ribosomas libres. Ya. Y la verdad, ¿y quién? ¿Qué era lo que era que aportaba el ribosoma, rugoso? El rugoso ese. ¿Qué aportaba? De nuevo la pregunta. ¿Qué aportaba qué? El rugoso. El rugoso aporta las enzimas, pero para los otros organelos, pero no para el peroxisoma. El peroxisoma es la excepción, ¿ya? El peroxisoma es que le aporta sus proteínas, son ribosomas. ¿Se entiende el concepto de ribosoma libre? Que es un ribosoma que anda flotando en el citoplasma solito, ¿ya? Que no está pegado a retículo. Esa es la diferencia entre libre y acoplado o adherido. Ya. ¿Qué hace el peroxisoma? Miren, todas estas enzimas, todas estas, pero yo quiero que se aprendan una, porque es la más importante, y que es esta enzima, que se llama la catalasa. Anoten, en su interior existen muchas enzimas, pero la principal se llama catalasa. La catalasa, que están en la casa, aquí, la catalasa, que están en la sala, miren lo que rayé. ¿Qué es lo que hace la catalasa? Y me lo van a escribir tal cual como lo tengo aquí. ¿Saben qué molécula es esta que estoy tocando? Agua, pero ¿qué agua? Porque es H2O2. Esa es el agua oxigenada. ¿Peróxido? El peróxido de hidrógeno es lo mismo, o agua oxigenada, ¿ya? El agua oxigenada, ninguno de ustedes anda tomando agua oxigenada por la vida, ¿cierto? Andan comprando su litrito de agua oxigenada. Entonces, profe, ¿por qué la célula la desintoxica? Porque la mitocondria, gracias a un proceso metabólico, desecha esa molécula, que es tóxica para la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace el peroxisoma? Con la catalasa, miren lo que hace con el agua oxigenada, la desdobla y la transforma en agua en oxígeno, es decir, la hace no nociva, ¿te fijas? La hace una molécula sana. Pues anótenme la fórmula. H2O2, anoten tal cual la fórmula, gracias a la catalasa se transforma en 2 moléculas de agua y en una molécula de oxígeno. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desintoxicamos. Ya. ¿Dónde hay mucho peroxisoma? En el hígado. ¿Ya? En el hígado. Nos vamos ahora con la vacuola. Siguiente organelo que vamos a trabajar es la vacuola. Clásicamente, nosotros les explicamos que la célula vegetal tiene una tremenda vacuola, ¿no es cierto? Sí, ya. Pero ¿qué es lo que contiene la vacuola en su interior? Y así unánimemente los alumnos me levantan la mano y me dicen agua. Ya. Si usted cree que en la vacuola solo hay agua, está cometiendo un tremendo error. Porque si en esa vacuola existiera pura agua, ¿qué haría el agua? ¿Qué haría el agua? Sí, pero ¿qué haría desde la célula al medio? Si adentro hay mucha agua, ¿qué tendería a hacer la vacuola? A perder agua. Y tendería a sacar agua. Y la vacuola pasaría sin agua.
Entonces tienen que entender que lo que hay dentro de una vacuola no es solo agua, es una concentración, escúchenme, hipertónica. Lo que hay dentro de una vacuola, hay moléculas que le hacen una concentración hipertónica. ¿Te acuerdas lo que era hipertónico? ¿Ya estuviste en esa clase? ¿Sí? Que habían 3 medios. Hipotónico, ayúdenme. Y isotónico. Son 3. Hipo, iso y hiper. Si yo tengo un medio hipertónico, significa que tiene mucho soluto y muy poca agua. ¿Y eso qué es la tendencia? A que el agua entre, ¿cierto? Entonces, si tú miras acá, fíjense porfa, yo tengo una tremenda vacuna. Agarren el destacador y marquen conmigo en el libro porque ahí está todo explicado para que no les quede todo en el aire. Ya. Tercera, cuarta línea. Estos organelos son de variados tamaños, por ejemplo, en el vegetal ocupa el 90% más. Esta gran vacuola resulta de la fusión de membranas provenientes de los retículos de Golgi y puede contener marcas. La gente que no trajo el libro escriba. ¿Qué hay dentro de una vacuola? Hay sales minerales, almidón, proteínas, pigmentos. Todo este conjunto de sustancias le confiere a la vacuola un carácter hipertónico, es decir, con una alta capacidad de atraer agua, lo que en la célula vegetal genera la presión de turgencia. ¿Ya? Esa es la presión de turgencia. ¿Ya? En otros animales, en otros organismos, ¿existen vacuolas? Sí, nosotros tenemos una vacuola chiquitita, isotónica, ni una importancia desde el punto de vista hídrico, pero aquí aparece un comentario, en el libro dice, en células animales las vacuolas no se requieren para generar turgencia, pues son isotónicas. En organismos marquen lo que les voy a leer ahora, en organismos protistas, como por ejemplo el paramesio, que vive en ambientes hipotónicos, por lo que ganan agua permanentemente, tienen una vacuola marca pulsátil, que les permite eliminar el exceso de agua de manera activa. A ver, profe, explíqueme eso. Mira, este organismo que ustedes ven aquí es un paramesio. Los paramecios son organismos unicelulares, ¿ya? No tienen pared. Entonces, si tú sumerges una célula, mírenme, sin pared en un medio hipotónico, porque es un lago, los lagos son medios hipotónicos, el agua entra a la célula. Nosotros, ¿qué nos ocurría cuando el agua entraba? Las células estallaban, ¿recuerdan? Que se llamaba citólisis. Pero ¿por qué estas cuestiones no revientan si viven en el lago? Porque ellas tienen unas vacuolas, miren el dibujito aquí, que cuando se llenan con una máxima cantidad de agua, hacen esto, una contracción, con pulso, se llama contráctilo pulsátil. Y al contraerse, eliminan, mírenme, el depósito de agua en exceso y de esa manera ellas pueden mantener las condiciones hídricas sin reventar. ¿Se entiende la idea? Y además, otra cosa entretenida, cuando lanzan el agua, funciona como propulsión a chorro. Por lo tanto, además, hace que el paramesio salga disparado, ¿ya? Que se mueva. Por ende, aquí la vacuola tiene función de regular los niveles hídricos del organismo, porque bota el exceso de agua, y por otro lado le permite moverse. Entonces, no siempre solo generar urgencia, también me permite que organismos puedan vivir en condiciones, ¿no es cierto?, que sin ellas no podrían tolerarlo, y además tienen función, como les digo, de movimiento. Nos vamos ahora a las estructuras no membranosas, ya con eso terminamos todos los organelos de una membrana. Ahora nos vamos a ir a ver estructuras que no tienen membranas, que no le pueden decir organelo. Yo en la primera clase les dije, profe, miren, me voy a devolver para que vean el esquema. Miren aquí. Fíjense en esto. Estructuras citoplasmáticas que son organelos, las que tienen membrana, y no membranosa no le puedes llamar organelo, porque el organelo es aquella que tiene membrana. ¿Ya? ¿Y cuál es el primero que vamos a revisar? El ribosoma. ¿Ya? Los ribosomas no son organelos, porque no tienen una membrana que los delimite. Los ribosomas, chiquillos, están hechos de 2 subunidades
de proteínas con ARN ribosomal. Mírenme, así. A ver cómo se lo explico. Mírenme acá para que lo entiendan. Supónganse que esto es el ribosoma, ¿ya? El ribosoma tiene dos partes, ¿ya? Pero en cada parte del ribosoma tú vas a encontrar dos componentes químicos, que son proteína y ARN, ¿ya? Pero el ribosoma, cuando funciona, tiene que estar unido, las dos partes, la subunidad que se llama mayor y la subunidad menor. Y cuando esto se cierra, esta materia nunca la han visto lo que les voy a contar, yo creo, si no son biólogos. Por el medio pasa el mensajero, el que sacó la información desde el ADN. Le copió toda la información, el ADN decía A, T, T, C, G, 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 el mensajero sacó esa copia y el mensajero pasa por aquí, por el medio. Y esto es una fábrica. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Va leyendo el A, T, T, C, G, va leyendo esa información y él lo traduce en una proteína. Porque ACC significa agrega aminoácido prolina. CSC significa agrega otro aminoácido que se llama la leucina. Entonces, al pasar por acá, este tipo va añadiendo los aminoácidos respectivos y se forma la proteína. En palabras súper resumidas, eso lo estoy tratando de explicar, ¿ya? Por tanto, esto es lo que hacen los ribosomas. Entonces, aquí me están contando de que son máquinas moleculares responsables de la síntesis de proteínas, están presentes tanto en Broca como en Euca, acuérdense que es una de las cosas básicas para que algo sea célula, y me pueden decir qué organelos hemos visto hasta el momento que tienen ribosomas. Vamos, es que estuvimos hablando harto rato. ¿El rugoso? Sigan. Y la clase anterior, que hoy día la retomé, ¿qué organelos de doble membrana tenían ribosomas? Los dos de la clase. La mitocondria tenía ribosoma, igual más. ¿El núcleo? El ¿No? En el nucleolo se producen los ribosomas, así que vaya a encontrar ribosomas ahí, pero no en el cloroplasto. El cloroplasto también tiene ribosomas, ¿ya? Entonces, ¿dónde hay ribosomas? En la célula procarionte, que son las bacterias, en las eucariontes. Profe, ¿y en qué organelo? Mitocondria, cloroplasto y retículo endoplasmático rugoso. Ya. A ver si con esto logran procesar la información y cerramos el capítulo del ribosoma. No me deja ponerlo tan abajo. No, a ver si ¿ya? Miren aquí. Los ribosomas se van a dividir en dos grandes grupos. Está el ribosoma libre, que es el que anda solito en el citoplasma, y está el ribosoma, como les dije, adherido o asociado, ¿ya? ¿Qué cosa sintetiza el ribosoma libre? Yo recién di un ejemplo. ¿Qué cosa sintetizaba el libre? Recién se los dije hace menos de 5 minutos. ¿La enzima de qué organelo? ¿La enzima de qué organelo? Les dije, ojo, esto no lo produce el rugoso, lo produce de los peroxisomas. Ya, mira, los ribosomas libres producen todas las proteínas que necesita el núcleo. Tomen apunte porque no está en el libro esto. Ribosoma libre se produce todas las proteínas que están en el núcleo. Profe, ¿qué proteína hay en el núcleo? Harta, ya, pero te voy a citar algunas para que anoten, pues, ya, por ejemplo, la histona. Las histonas, acuérdense que son las que forman la cromatina, ya, ahí hay una proteína. Y todas las enzimas del núcleo son producidas por ribosomas libres. Mírame, los ribosomas libres los vas a encontrar en mitocondria y en cloroplasto, ya, esos son ribosomas libres los que hay ahí, en mitocondria y en cloroplasto. Y en los peroxisomas. ¿Ya? Ahí van a encontrar ribosomas libres sintetizando proteínas. Repito, núcleo, no es que el ribosoma esté en el núcleo, ¿ah? Por favor, lo que te estoy diciendo es que los ribosomas libres producen las proteínas nucleares. ¿Profi dónde? En el citoplasma. Siempre los ribosomas trabajan a nivel citoplasmático, chiquillos, ya nunca en el núcleo, por si acaso.
La amito y el cloro, ambas tienen ribosomas libres y el peroxisoma tiene enzimas generadas por ribosomas libres. Ya os vaya al frente. Vamos. Ribosomas adosados a membrana, que son las que están en el retículo endoplasmático. ¿Qué proteínas se forman en el retículo endoplasmático rugoso? Esto se los dije, pero estoy repasándole. Les dije que las enzimas del lisosoma venían del rugoso, ¿no es cierto? Vayan diciéndome sí o no. Estoy procesando para que la cabeza agregue de nuevo la información, ya. La membrana plasmática, les dije que las proteínas de la membrana eran formadas por rugoso, ¿cierto? Sí. Les dije que todas las enzimas que estaban en el retículo endoplasmático, liso, rugoso y Golgi, ¿quién lo formaba? Las ribosomas del rugoso, ¿cierto? ¿Sí o no? Y las vesículas secretoras, que son todas las vesículas que secretan hormonas, enzimas, esas hormonas, ¿de dónde venían? Del rugoso. ¿Qué hormona hablé? Que le dije que la producía el rugoso. ¿Una hormona cuál? Hablamos de una hormona pancreática que era producida en gran cantidad por el rugoso. ¿Cuál era? La única hormona que hemos citado en la clase, chiquillos. ¿Cuál es? A ver, en la casa, la insulina. La insulina, esa es una hormona producida por el rugoso. Nos vamos ahora, tener harto que estudiar, ¿eh? ¿Se fijaron? Tener harta cosa que estudiar, ¿ok? Si esto no se lo aprende, ¿qué dije? Profe, no entendí lo que sintetiza el ribosoma asociado a la membrana. Ya, pero entendiste las otras, ¿cierto? Las enzimas del lisosoma, las enzimas de los retículos de Golgi, las proteínas de la membrana plasmática y todas las sustancias que tú tengas que secretar que sean de naturaleza proteica. Si yo te digo, por ejemplo, ¿dónde se sintetiza la insulina, que es una hormona proteica? Es en el rugoso. ¿Dónde se sintetiza, profe, otra hormona proteica? Lo que más hay es proteica. Acuérdense que hay 6 lipídicas y todo el resto son proteicas. ¿Dónde se sintetiza la hormona del crecimiento? En el rugoso, ¿ya? Y por eso que todas las hormonas que sean de naturaleza proteica se sintetizan en el rugoso, ¿ya? Hormonas y enzimas. Nos queda un ratito, vamos. Citoesqueleto. Segundo componente de vuelta a la página 106 del libro. ¿Y qué es el citoesqueleto? ¿A qué te suena la palabra? ¿Qué es cito? Cito es célula. Esqueleto de la célula. El esqueleto celular. ¿Ya? Ya. Primera cosa. El esqueleto de la célula es la base arquitectónica de la célula. Segundo, está presente en todas las células. En el libro hay un error, así que lo van a corregir, ¿ya? En el libro dice, el citoesqueleto es la base arquitectónica y dinámica de todas las células eucariotas. Borren el eucariota. Todas las células tienen citoesqueleto, tanto las procas como las eucarias, ¿ya? Sigo. Su naturaleza química, ¿de qué está hecho el citoesqueleto, profe? Es de proteína, marquen, naturaleza proteica. Y el citoesqueleto es completamente dinámico. ¿Saben lo que? A ver, díganme una palabra que sea opuesto a dinámico. Una cosa es dinámica y la otra cosa es ¿Estática? estática. El citoesqueleto es lo más dinámico que hay. ¿Cómo, profe? Oye, se arma y se desarma. No es como el esqueleto de nosotros, ¿ya? A nosotros se nos desarma un hueso, estamos con problemas severos, ¿cierto? Si se nos rompe un hueso. No, aquí la cuestión se arma y se desarma. ¿Para qué nos sirve a nosotros el esqueleto? A ver, si no tuviésemos esqueleto, ¿cómo seríamos? ¿Flácidos? Una masa amorfa. ¿Qué nos aporta el esqueleto? La forma. Todas las formas que ustedes tienen en su cara, la forma que ustedes tienen en sus hombros, todas sus formas de su cuerpo gracias a sus huesos, ¿ya? A nivel celular, también, la forma se la da el esqueleto, pero escúchenme, a células animales, porque a la célula vegetal, ¿qué le da la forma, Mauro? Vamos, díganlo, la pared.
Profe, entonces las células vegetales no tienen citoesqueleto porque la pared le da la forma incorrecta. Porque le dije que todas las células tenían citoesqueleto. Así que hay citoesqueleto en el animal, en la vegetal, en el hongo, en el protista, en las bacterias. Todas tienen citoesqueleto, ¿ya? Pero ojo, el citoesqueleto de las bacterias no tiene nada que ver con lo que les voy a explicar ahora, porque es mucho más sencillo, ¿ya? Pero los muy malditos preguntaron, ¿las bacterias tienen citoesqueleto? Bueno, esto fue descubierto no hace muchos años, hace 10 años, y lo preguntaron. Y era correcto, sí, porque nosotros sabíamos que sí, pero no está en el libro, entonces nos decía, ¿cómo van a preguntar esto? Lo preguntamos. ¿Ya? No sé, a veces no hacen esas jugarretas malditas. Pero ya no están haciendo tanto eso, están haciendo más que ustedes hagan estas relaciones que les estoy haciendo con los organelles, ¿ya? Si lo que va acá, que esa cuestión les gusta porque es pensar, ¿ya? Es como analizar cosas, casos. Ya. Nos vamos con el citoesqueleto, agarren el destacador, se van a la página 106 y me van a marcar los 3 componentes que tiene el citoesqueleto. Me buscan en el dibujo la palabra filamento intermedio. Destácala en el dibujo, arriba, búsquense donde está el filamento intermedio, que está en el medio del dibujo. ¿Lo encontraron? Destáquenlo. Segundo componente del citoesqueleto es el microtúbulo, que está al lado derecho del filamento intermedio. Y el tercer componente se llama microfilamento, que está bajo el nombre, ahí está, microfilamento, dice, después sale un montón. Ya. Quiero comentarles, chiquillos, que hay un error ahí, ¿eh? A ver, se me mira, sí, no lo veo. Sí. Miren las unidades métricas. ¿Cuánto mide un microfilamento? Según el libro de ustedes. Posible que mida 7 milímetros si estamos dentro de la célula, ¿entienden, no? Cámbienle la unidad métrica, es nanómetro, es nm, por favor, porque, claro, ustedes no se van a dar cuenta de esos detalles, pero nos falta el libro tan grande, 7 milímetros, ¿cierto? Mucho. Ya, son 7 nanómetros, ¿ya? Ya, chiquillos. Están todos malos, son todos nanómetros, ¿ya? Me quedan unos minutos antes de pasar en la lista, quiero dejar por lo menos lo más importante. Estos son los 3 componentes del citoesqueleto, ¿ya? El microfilamento de actina, el filamento intermedio y el microtúbulo de tubulina, ¿ya? Esos son los 3 componentes. Quiero que anoten lo siguiente, aunque sea en el mismo dibujo o en el cuaderno el que no trajo el libro. De estos 3 componentes, mírenme las manos, ¿cuáles tienen la capacidad de desarmarse y de armarse de puras proteínas? ¿Ah? Esto es pura proteína, mira. Cada pelotita que ustedes ven ahí es una proteína globular terciaria que se llama actina y se polimeriza con otra y te da este microfilamento, ¿ya? Aquí cada pelotita es una proteína. Y aquí cada pelotita es una tubulina. Aquí son muchas, por eso que no les dije el nombre. Aquí cada pelotita es una tubulina y la tubulina empieza a enrollarse. Ya. De estos 3 componentes, ¿cuáles tienen la capacidad, mírame, de polimerizarse y despolimerizarse y desarmarse? Son los 2 de los extremos. Los que se desarman y arman son el microfilamento de actina, anótalo, y el microtúbulo de tubulina. Son los únicos 2 que tienen la posibilidad de polimerizarse y despolimerizarse. El del medio, que se llama filamento intermedio, ¿por qué le pusieron así, profe? Porque miren el tamaño, está entre el chico y el grande, es del medio, por eso le pusieron filamento intermedio, ¿ya? Ese nunca se desarma. Ese siempre se mantiene en las membranas, en los citoplasmas celulares. Ya. Lo voy a dejar hasta aquí porque no voy a alcanzar. Déjenme de título ese. Microfilamento de actina en el cuaderno, por favor. Microfilamento de actina. Atentos a la lista, chicos, por favor.
yo me voy a comprometer a mandarles este PowerPoint, porque no se los he mandado entero porque tengo que terminarlo, pero igual se los voy a compartir para que lo vayan viendo. Segundo, les voy a mandar la pauta de todas estas preguntas que están relacionadas, porque la próxima vez que nos vemos, que no es la próxima semana porque tenemos vacaciones de vuelta, yo termino la materia, veo dudas del cuaderno y hay control, ¿ya? Que va a quedar para la otra semana. Ya, está Iván Aguilera, Martina Allende, estoy pasando la lista en la casa, Josefina Araya, Presente. Benjamín Ábalos, ¿no? Agustín Barragán, Presente. Javiera Bravo, Presente. Bastián Bustamante, Presente. Loreto Casas, Presente. Valesca Cavieres, Presente. Angie Serchar, Alejandro Donoso, Presente. Paz Escodillana,